bendiga mucho a todos. Quiero compartir con ustedes, cada uno de ustedes, esta palabra que dice la palabra de Dios en Salmo 119, 91, que si en tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Cuando pienso en esta palabra, lo primero que me llega a la mente es la infinita misericordia de Dios. Porque dice la palabra de Dios en Salmo 163, 3, que mejor es tu misericordia que la vida. Si en el Señor, ese salmo quiere decir que si en el Señor no tuviera mi gozo, mi paz, si en el Señor no tuviera esa contentura, ya mi aflicción hubiera perecido. O sea que si yo no me hubiera convertido al Señor, si yo no me hubiera sido una conversión al Señor, ya mi aflicción hace tiempo que hubiera perecido. Esto pasa muchas veces, que con el testimonio, cuando uno pone la carga de uno en la mano de Dios, todo nos sale bien. Y en la aflicción el Señor lo libra. ¿Por qué? Porque en su ley está nuestra delicia. Andar rectamente delante de Él es nuestra delicia. La palabra de Dios es muy clara y nosotros como creyentes nos tenemos que aferrar cada día más a su palabra, confiando en Él. Hay muchas situaciones que muchos cristianos, cuando pasan situaciones difíciles, problemas, no se aferran a la palabra de Dios. Y una de las claves principales para uno salir del problema es aferrarse a esa palabra que el Señor pone en la Biblia para que nos aferremos a ella. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Muchas veces cuando nosotros estamos en problemas, en dificultades, se nos olvidan esos salmos que nos ayudan, que nos fortalecen en esos problemas de dificultad, de aflicción. Y cuando andamos rectamente delante de Dios, sabemos que nuestra aflicción Él nos va a librar. La palabra de Dios también dice que el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de aterrorizarme? Si alguien me pregunta a mí, ¿dónde está tu Dios?, yo simplemente le digo, mi Dios está en los cielos y todo lo que he querido ha hecho, como dice su palabra. Hay mucha gente que me dicen, no, porque yo cuando clamo a Dios no lo siento. Y esto es una palabra muy sencilla, porque dice la palabra de Dios en Isaías 59, que la mano de Dios nos ha cortado para salvar y su oído nos ha grabado para oír. Lo que pasa es que nuestras inequidades han hecho división entre nosotros y Dios, y eso es lo que pasa. Si tú te arrepientes y aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, verás que tu oración Él la va a escuchar. Verás cómo Él transformará tu vida, te va a vivificar, te va a hacer una persona nueva. Pero es necesario que tú te goces en su ley. ¿Y cómo yo me gozo en la ley del Señor? Muy fácil, haciendo su voluntad, aferrándome a su palabra cada día más. Vamos a hacer la voluntad de Dios cada día más y verás la gloria de Dios resplandeciendo sobre ti. Cada día más nos tenemos que aferrar a su palabra. También dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada día más, si nosotros nos refugiamos bajo la sombra del Altísimo, del que reina por los siglos de los siglos, vamos a ver cómo Él nos va a refugiar. Él va a ser nuestro refugio en el momento difícil, en la tempestad. Vamos a aferrarnos cada día más a esta palabra. Y dice la palabra de Dios también en San Juan 16:33: esto os digo para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. El Señor quiere decir: pon en mí tus cargas y verás cómo yo te voy a librar de todas tus aflicciones, de todos tus problemas. Es necesario que tú pongas tus cargas en el Señor para que tú veas cómo Él te va a libertar, te va a transformar. El Señor quiere que tú te aferres cada día más a tu palabra. Es necesario que tú te aferres. Es necesario que te arrepientas para que puedas ver esa gloria de Dios resplandeciendo sobre ti, para que veas la bendición de Dios. Esto no consiste en decir, yo amo a Dios de boca. Esto consiste de hacerlo de hechos. Porque Dios no se complace en los insensatos, y menos en las personas que le prometen a Él y no cumplen. Dios no se complace en esas personas. Dios se complace en las personas que le hacen promesa a Dios y se la cumplen. Es necesario que si tú le has prometido a Dios, Señor, si tú me libras de esto, yo te voy a servir, y el Señor la ha cumplido, ay de ti si tú no cumples. Es necesario que tú te aferres a lo que Él dice, para que pueda ver la gloria de Dios en tu vida. Hay muchas personas que dicen, yo me voy a convertir a tal edad, y llega a esa edad y no se arrepienten, porque el diablo lo tiene ciegos. Es necesario que tú vengas a Cristo para que puedas la libertad. Si tú dices que amas a Dios, guarda sus mandamientos, como dice la palabra de Dios en San Juan 14:15. Es necesario. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, también dice la palabra de Dios en San Juan 15:14.
Por lo tanto, tú quieres ser amigo de Dios, haz lo que Él manda. Amigo de Dios no es decir, no, Dios es mi mejor amigo, sin yo nunca arrodillarme delante de Él y orar delante de Él. Es necesario que nosotros hablemos con hechos, no de palabras. ¿Cómo yo me aferro a su palabra? Tal vez te pregunto. Es muy fácil, sometiéndome a ella, haciendo lo que Dios manda en su palabra, haciendo lo que Él quiere. Porque los planes que tiene el Señor para con nosotros son de paz, son buenos, no son malos. Por lo tanto, es necesario que nosotros hagamos su voluntad, porque hacer su voluntad es buena, perfecta y agradable. También dice la palabra de Dios en Isaías 55:10, que así como cae la lluvia y la nieve y no vuelve hacia el cielo, así es mi palabra, que cuando cae hace lo que tiene que hacer, así como la lluvia. La lluvia cuando cae o la nieve hace lo que tienen que hacer y no vuelven de nuevo al cielo. Así será la palabra de Dios, que cuando cae será prosperada y hará lo que el Señor quiere. También dice la palabra de Dios de nuevo en Isaías 63:3, mejor es la misericordia de Dios que la vida. ¿Y por qué el Señor dice esto, David? Es simplemente porque sin su misericordia no tuviéramos nosotros la vida, no estuviéramos aquí. También dice la palabra de Dios en Salmo 36:5, que tu fidelidad alcanza hasta los cielos, tu misericordia hasta las nubes. La misericordia de Dios es grande y no se puede, uno no la alcanza como pensar la misericordia de Dios, porque es grande. Dice la palabra también en el versículo 7, cuán precioso Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por lo tanto, David decía esto porque sin su misericordia no tuviéramos vida. Dios te bendiga.